Bien. Nuestro tema, recta en R cuadrado, recta en R2, en el plano XY, recta que pasa por un punto pasan infinitas rectas, pero hay una sola que sea paralela a un vector dado, un vector determinado. Esta es la dirección del vector, recién les decía, no nos interesa su módulo ni su sentido, nos interesa trazar la paralela y que pase por el punto. Entonces vamos a generar un vector, un punto, que le dé origen. Ese punto va a ser un punto genérico, xy, porque tienen que aparecer las variables, porque estos son números, las coordenadas de un punto, y el vector tiene coordenadas d sub 1 y d sub 2. Entonces, con las coordenadas del vector y con las coordenadas del punto, vamos a imaginar un punto cualquiera sobre la recta, P pertenece a la recta R, de tal forma que el vector posición, le llamamos vector P, y este vector P sub 1, lo llamamos vector P sub 1, o sea, desde el origen generamos dos vectores que llamamos vectores posición. Entonces el vector posición P, si observan ustedes, puede ser igual a la suma de ¿quién? De este vector más este vector. O sea que es muy sencillo poder determinar que este vector es por el método de la poligonal la suma vectorial del vector P sub 1 más el vector que va de P sub 1 a P. Entonces tenemos P es igual a la suma de P sub 1 más P. Pero ¿quién es P? ¿Quién es, perdón, P sub 1 P? Es este vector que, como pertenece a la recta, es paralelo al vector D. Quiere decir que nosotros podemos multiplicar al vector D por un escalar para que se transforme en P1P. Entonces, una combinación lineal. Entonces, si hacemos una combinación lineal, P1P es igual a lambda por el vector D. Si yo a este vector lo multiplico por un escalar, se va a transformar en este. ¿Por cuánto? Por 1,3, 1,4, etc. Entonces, esto se transforma en esto, y nosotros reemplazamos en la ecuación que P es igual a P sub 1 más P sub 1P, que es lambda por D. Si reemplazamos, como estamos en el plano, las coordenadas para este punto van a ser xy o xy igual a las coordenadas del punto 1, que son x sub 1 e y sub 1, más lambda por el vector D, que tiene coordenadas d sub 1 y d sub 2. Esa es la ecuación vectorial de la recta. Así la llamamos. Ecuación vectorial de la recta. En el libro van a ver que dice ecuación vectorial paramétrica. Para nosotros es la ecuación vectorial. Por supuesto que tiene su expresión canónica. Es decir, x por el versor y más y por el versor j es igual a x sub 1 por el versor y más y por el versor j más lambda por d1 por i más d sub 2 por j. Y esa es la expresión en forma canónica. En realidad lo que hace es gastar tinta poniendo i, j y j, y ya sabemos. En el par ordenado la primera en x y la segunda en y. Fíjense, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Y hay que aplicar a este lambda la propiedad distributiva. ¿Se acuerdan que un escalar podría multiplicar un vector? Entonces nos va a quedar que xy es igual a x1 y sub 1 más lambda por d1, lambda por d2. Ahora, ¿cómo sumamos dos vectores? ¿Cómo hacemos para sumar los vectores? Y obviamente que para sumar los vectores tenemos que hacer la primera con la primera y la segunda con la segunda. O sea, vamos a decir que a x sub 1 le vamos a sumar lambda por d sub 1, y esa va a ser la primera componente del vector. La segunda componente, coma, va a ser y sub 1 más lambda por d sub 2.
¿Y a qué es igual esto? Y el vector x, y. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando sus componentes son iguales. O sea, si yo he partido de una igualdad, cosa que es cierta, porque hemos partido de una suma vectorial y lo que hice fue escribiendo sus componentes. Desarrollando, sumando, se sigue manteniendo la igualdad. Este vector es igual a este vector porque la primera componente tiene que ser igual a la primera componente y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente, no hay ninguna duda. Entonces vamos a escribir por acá que x es igual a x sub 1 más lambda por d sub 1 y que y o y es igual a y sub 1 más lambda por d sub 2. La primera es igual a la primera, la segunda es igual a la segunda. Esto que está acá son dos ecuaciones. Dos ecuaciones. Donde x1 y 1 son las coordenadas del punto y d1 y d2 son las coordenadas del vector. O sea que tengo x, y ahora tengo lambda, se me agrega una tercera componente más. Que es el parámetro que me permite trasladar acá. Todo va a depender de qué, del tamaño que tiene este vector. De dónde he elegido este punto P. Si el punto P hubiera estado para el otro lado, la suma vectorial tendría que haber sido en este sentido, entonces lambda tendría que ser negativo para que me cambie el sentido del vector. Pero no interesa, esto es a los fines de definir las ecuaciones. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por un punto y es paralelo a un vector. Pasa por este punto, es paralelo a este vector. Pero acá les comentaba yo que hay un parámetro que va a depender de cómo estén estos. Y eso es genérico. Este parámetro lambda lo planteamos de forma genérica. Ahora, si nosotros despejamos lambda, lo vamos a escribir así. Si despejamos lambda, ¿de dónde? De ambas ecuaciones. De ambas ecuaciones, vamos a tener, si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, de la ecuación 1, ¿a qué es igual? Y el x sub 1 pasa restando, x menos x sub 1. Como yo quiero despejar lambda, el d sub 1 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces lambda es igual a x menos x1 sobre sub 1. Pero de la ecuación 2, lambda también es igual a quién. Y ahí menos i1 y el d2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, i menos i sub 1 sobre d sub 2. En conclusión, ¿quién es lambda? Y es un solo lambda que apareció acá. Después se distribuyó y quedó lambda acá y acá, quedó el lambda acá, pero es el mismo lambda. O sea que lambda es igual a lambda. Y si lambda es igual a lambda, entonces, vamos a darle una forma gótica, si este es igual a este, entonces significa, ¿qué cosa? Que x menos x sub 1 sobre d sub 1 es igual a quién? A i menos i sub 1 sobre d sub 1. Y estas son las ecuaciones simétricas de la recta. Ecuación, no las, sino ecuación simétrica. Entonces tenemos la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, vectorial paramétrica y ecuación simétrica. Esas son las tres ecuaciones. Lo que significa que nos pueden dar cualquiera de las tres ecuaciones y nosotros tenemos que identificar qué cosa. De 1 y de 2, x1 y 1. El parámetro, el vector o el punto, que aparecen acá y acá, que aparecen acá y acá. No hace falta que yo haga todo el desarrollo desde acá para llegar a la simétrica. Directamente la puedo escribir en la ecuación.
Nosotros podemos hacer todo el protocolo ese de pasar de una a otra, pero vamos a corrernos un poquito más acá, y qué sé yo, a ver, Gonzalo, ¿estás ahí? Decime un punto 1. ¿Qué punto? Por un punto donde quieras que pase la raíz. 3 ¿Sí? y 4. 3 y 4. Otro que me diga un vector. 2 coordenadas para un vector. Dos, 5. 2, 5. Muy bien. Entonces lo que nosotros tenemos allí es, en un gráfico, con un sistema de ejes X, Y, vamos a poner 3 y 4, vamos a graficar el eje más abajo, vamos a decir, bueno, a ver, 1, 2, 3 con 4, 1, 2, 3, 4. En ese punto 3, 4 está el punto P sub 1. Yo quiero que pase por allí, pero que sea paralelo al vector 2 con 5. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos allí desde el origen el vector. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasar por el punto 1 una recta que sea paralela al vector D. Por lo tanto, traigo una escuadra y una regla y trazo la paralela. Esa paralela en el gráfico no hace falta que lleve regla y escuadra, porque ustedes avanzan 2 y suben 5. Quiere decir que acá avanzan 2 y suben 5 en el mismo, con las mismas coordenadas, con las mismas escalas. O si quieren, se vienen 2 para atrás, ¿hasta dónde van a llegar? A 1. ¿Y cuánto van a bajar? 5 unidades. O sea, si yo avanzo 2 y subo 5, de 1 paso a 3, y si estoy en menos 1, llego hasta 4, son 5 unidades. Quiere decir que acá está se entiende que no necesito una escuadra y una regla y una escuadra para trazar las paralelas. Porque mantengo, ¿qué cosa? La misma pendiente que el vector. Avanzo 2 y subo 5 unidades. Retrocedo 2 y bajo 5 unidades. O si quieren, avanzan 2 para acá y suben 5 unidades. El asunto es que van a poder determinar qué cosa. La recta. Entonces, todas esas ecuaciones que hemos visto allí las podemos escribir al revés. Podemos decir x menos x sub 1. ¿Quién es x sub 1? Este es x sub 1 y esto es x sub 1. O sea, x sub 1 vale 3. ¿Dividido en quién? En la componente d sub 1. Esto es d sub 1 y esto es d sub 2. Sobre 2. ¿Igual a quién? A y menos y1, que vale 4, sobre la componente de 2, que vale 5. Entonces, allí tienen ¿qué cosa? La ecuación simétrica de la recta. Directamente porque reemplazan las coordenadas. Vamos a otro caso. En el anterior dice x igual a x sub 1. X sub 1 vale 3. Más lambda por d sub 1 que vale 2. Nada más que esto lo escribimos al revés. Siempre escribimos primero la constante y después la variable. En este caso el parámetro. Y el que es igual. Y a la componente de sub 1 que vale 4. Más lambda por 5. O sea, 5 lambda. Y ahí tienen nuestras ecuaciones paramétricas. ¿Cuál sería la ecuación vectorial? Y escribir todo eso. Escribir xy es igual a 3, 4, porque son las coordenadas del punto, más lambda por las coordenadas del vector, que son 2 y 5. En cualquiera de los casos es lo mismo. Esto es una ecuación de una recta que ustedes eligieron, que a ustedes se les ocurrió tirar un punto y una coordenada de un vector. Las coordenadas de un punto y las coordenadas de un vector. Lo único que hice fue trasladar eso. Ahora, gráficamente, podemos comprobar y analíticamente que nosotros siempre, a partir de la ecuación
simétrica, podemos ir hacia la ecuación explícita o implícita de la recta. ¿Qué significa? Que vamos a despejar y en función de x, porque acá hay una ecuación con dos variables. En cambio acá tenía dos ecuaciones y acá tenía una ecuación vectorial. ¿Es posible despejar y en función de x? Claro, ustedes ya saben hacer eso. ¿Cómo se despeja y en función de x? Bueno, y va a ser igual a ¿quién? El 5 pasa multiplicando. ¿A quién? Acá, a x y a menos 3, o sea que va a tener 5 medios. ¿Sí? ¿De quién? De x menos 3. 5 medios de x menos 3. Y una vez que pase el 5 para allá, me queda 5 medios por esta resta, que es x menos 3, este menos 4, porque el 5 ya se fue. El menos 4, ¿cómo pasa? Como más 4. Quiere decir entonces que ustedes tienen acá que y es igual a 5 medios de x y tienen 5 medios por 3. ¿Acá cuánto les da esto? Menos 15 medios más 4. Menos 15 medios más 4. 2 por 4, 8. Menos 15 más 8, menos 7 medios. Menos 7 medios. Esta es la ecuación que ustedes conocen. ¿Qué es este menos 7 medios? Es donde la recta corta ¿a quién? Al eje, y ahí hay menos 3,5. ¿Qué pendiente tiene la recta? Y esto que hemos dicho nosotros, avanzamos 2 y subimos 5 unidades. Porque tiene la misma pendiente que el vector que era 2, 5. Avanzo 2 y subo 5. Recuerden que la pendiente, una recta es la tangente del ángulo. Entonces la tangente del ángulo es el cateto opuesto, que son 5 unidades, sobre la adyacente, que son 2 unidades. Por eso, en la pendiente avanzo 5 y avanzo 2 y subo 5. Está reflejado acá. O sea que con la ecuación vectorial, yo puedo escribir la ecuación paramétrica y puedo escribir la ecuación simétrica. Y esta es la que más importa, porque esta es la que me trae a mí a la ecuación explícita de la recta, que es lo que sabemos trabajar nosotros. La ecuación vectorial no nos sirve mucho. La que nos sirve es la ecuación simétrica para poder hacer, primero, para reconocer allí que tengo las coordenadas de un vector que da la dirección y las coordenadas de un punto. Pero hay infinitos vectores paralelos al vector D, o sea que en vez de 2, 5 yo podría poner 4, 10, menos 2, menos 5, menos 4, menos 10, menos 6, menos 15, todos proporcionales a este vector. Y el punto, y tengo infinitos, aparte del punto 1, tengo los infinitos puntos que hay en la recta para reemplazar uno ahí. Las ecuaciones vectoriales son infinitas. En cambio, la ecuación explícita es una sola porque hay una sola pendiente y hay una sola ordenada al origen. Lo que significa entonces que nosotros nos es más fácil identificar una sola con esta, porque tiene parámetros conocidos, que esta otra que tiene infinitos parámetros posibles, por lo tanto infinitas ecuaciones. Lo último, ¿cómo funciona esto del parámetro? Y fíjense, para definir un parámetro para estas ecuaciones, vamos a borrar de este lado. Esto va a quedar todo muy amontonado. Nosotros hemos pasado de una ecuación x, ahí no se ve, a partir de acá, x menos 3 sobre 2 igual, ahí menos 4 sobre 3, a despejar y en función de x para que nos quede una ecuación de 5 medios
de x menos 7 medios, cosa que se puede corroborar en la pantalla. En cambio, de la ecuación que dice x igual a 3 más 2 lambda e igual a 4 más 5 lambda, esta ecuación sirve también para graficar. ¿Por qué? Porque usted hace una tablita de valores, como ya saben, pero ¿con quién? Con el parámetro lambda. Entonces usted dice, si lambda vale 0, este término se hace 0 y me queda que x vale 3. Si este se hace 0, me queda que y vale 4. Bueno, el punto 3, 4 es por donde pasa, que eran las coordenadas del punto 3, 4, donde pasaba la recta. Ahora, ¿qué pasa si el parámetro vale 1? Y bueno, 2 por 1, 2. 2 más 3 son 5. Y 5 por 1, 5. Y 5 más 4, 9. El punto 5, 9 satisface la ecuación. ¿Por qué digo que satisface la ecuación? Porque si x vale 5, 5 por 5, 25. 25 medios menos 7 medios. 25 medios menos 7 medios, ¿cuánto es? 18 medios. 18 y el 2, ¿cuánto es? 9. Se satisface porque se satisface ahí, así se lo obtiene. Y si el parámetro vale menos 2, no importa, 2 por menos 2, menos 4. 3 menos 4 es menos 1. Entonces x vale menos 1. Menos 2 por 5, menos 10. 4 menos 10, menos 6. Cuando x vale menos 1, x vale menos 1, me queda menos 5. Menos 7 son menos 12 medios, o sea, menos 6. Entonces, tener las ecuaciones paramétricas no significa, no es tan feo. Es cuestión de que ustedes asignen, antes que hacíamos, le dábamos una tabla, y ustedes independientemente, por eso llama variable independiente, elegían el valor que se les cantaba. X valía 3, 5, menos 1, 8. Ahora es lo mismo, pero eligen lambda. ¿Y con lambda qué sacan? ¿Cuánto vale x y cuánto vale y? Y las coordenadas 3, 4, 5, 9, menos 1, menos 6 son las coordenadas de quién? De los puntos que satisfacen la ecuación de la recta. O sea que ustedes pueden encontrar con esta ecuación o con esta, con cualquiera, dónde está ubicada la recta. Entonces, eso es lo nuevo para nosotros. Escribir una recta en forma vectorial, en forma paramétrica o en forma simétrica. Pero acá hay que hacer un párrafo aparte. ¿Para quién? Para la ecuación simétrica. Porque yo ya lo borré, pero les puse x menos x1 sobre d1 y menos y1 sobre d2. Y siempre que hay un denominador, d1 tiene que ser distinto de 0 y d2 tiene que ser distinto de 0. No hay otra posibilidad. ¿Por qué tienen que ser distintos de 0? Y porque no puedo dividir por 0. No puedo poner un 0 acá o un 0 acá. No pueden valer los dos ceros, porque si los dos valen 0, el vector sería el vector nulo. No puede ser paralelo al vector nulo. Yo les pregunto, ¿qué pasa si una de las dos vale 0? Sí puede ser. Sí puede ser que D1 sea igual a 0 o D2 sea igual a 0. Que uno de los dos valga 0. ¿Puede ser? ¿Qué les parece a ustedes? Profe, puede ser que sea una recta constante. No entendí. Una recta que no tiene pendiente. Se entrecorta su voz, señorita. Ah, bueno, no sé si se me escucha, pero digo que si alguna de las dos componentes del vector D es 0, no tendría pendiente. Claro, o tendría pendiente infinita. O sea, lo que está interpretando la señorita es en el sistema de ejes. Si yo tengo este vector D, tiene una componente D sub 2, la componente acá vale 0. Entonces el vector D tiene componente 0 en X y D sub 2. No importa cuánto vale.
Entonces la recta es paralela a este vector, es una recta vertical que pasa por un punto. ¿Está bien? Lo que está diciendo ustedes es eso. O que el vector D sea este. De tal forma, vamos a ponerle acá vector D. Que las componentes de ese vector sean un valor de sub 1, que llamamos D sub 1, pero en I vale 0. Entonces, si pasa por este punto y es paralelo al vector, ¿qué me va a dar? Me va a dar una recta horizontal. Entonces lo que decía la señorita es, no tiene pendiente, pendiente nula. O la recta es vertical, la pendiente es infinita. Porque la tangente 90 no existe, pero tiende al infinito. Puede ser, y sí, ¿por qué no puedo tener una recta horizontal o una recta vertical? Lo que no puede ser es que yo escriba la ecuación con un denominador que vale 0. O sea, en este caso, si D1 igual a 0, D2 igual a 0, no existe, ¿qué cosa? La ecuación simétrica. No es que no exista la recta existe, es paralela al vector, es paralela al vector, la recta existe. No la puedo escribir a la ecuación, sí puedo escribir la paramétrica, porque si D1, D2 vale 0, si vale 0 me queda X igual a 3, y abajo igual a 4 más 5 lambda, porque este vale 0. O sea que estas ecuaciones se pueden escribir si este o este valen 0. La vectorial también puedo poner acá que uno de los dos vale 0. Recuerden que los dos no pueden valer 0 porque hay valor del vector nulo. Entonces, ¿puede que una de las componentes del vector sea 0? Sí puede. Lo que no va a ocurrir es que yo escriba la ecuación de la recta simétrica. ¿Por qué? Porque no puedo poner un denominador que vale 0, porque matemáticamente, y cuando vimos dominio de una función, después les conté yo que en ningún caso el denominador vale 0. Les puse un ejemplo, si no lo recordamos, de la ecuación esa de general de los gases que decía P1 por B1 sobre T1 igual a P2 por B2 sobre T2. Algunos que veo química, ¿tiene un denominador que vale 0? No puede. Pero es muy fácil lograr 0 grados centígrados. Entonces, cambiaron la escala, en vez de grados centígrados lo pusieron en grados Kelvin, porque en esa escala no existe el 0. Ahí tuvieron, no quieran comparar porque no son estas ecuaciones. Estoy hablando de que en una función no puede haber un denominador que valga 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0 y punto. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, de las ecuaciones vectorial, paramétrica y simétrica, lo que tengo que saber es que el único que me produciría un error es la ecuación simétrica en el caso del denominador, o sea que una de las componentes del vector valga 0. Por supuesto que todo el mundo puede pasar de una ecuación simétrica a una ecuación explícita. Nosotros pasamos de una a otra. O sea, hicimos este proceso. De acá pasamos acá. Entonces yo les pregunto, ¿podremos hacer al revés? ¿Podremos pasar de una ecuación explícita a una ecuación de decirle, a ver, la ecuación y igual a 2x menos 3? ¿Cómo hago para escribir una ecuación vectorial de esto? Inclusive lo podemos graficar acá. Y x pasa por menos 3. Tiene pendiente 2. O sea que avanzo una unidad y subo 2 unidades. Avanzo 1, subo 2. Avanzo 1, subo 2. O sea que acá para 2 vale 1.
2 por 2, 4, 4 menos 3, 1. La recta es esta, todo el mundo lo sabe. Entonces ya he definido este punto, he definido este punto, he definido este punto. Cualquiera de estos iría en la ecuación vectorial. XY igual las coordenadas de un punto. Este que dice 0 menos 3, este que dice 1 menos 1, o este que dice 2, 1. Podríamos poner 2, 1. Más lambda por un vector. ¿Qué vector? Y tiene que ser paralelo a este. Y acá está. Avanzo 1 y subo 2. Avanzo 1 y subo 2. ¿A dónde está? Acá. 1 de X, porque acá tengo 1, y 2 en Y. Listo, ya encontré una ecuación vectorial. Y podría poner que XY es igual a, en vez de 2, 1, 1 y menos 1. 1 en X menos 1 en Y. Más lambda por, y ahora en vez del vector 1, 2, hago 2, 4. Total es lo mismo, en vez de avanzar 1 y subir 2, avanzo 2 y subo 4. Estamos en la misma, ¿cierto? ¿Y cuántas más por escribir? Infinitas. Esta sería X menos 1 sobre 2 igual a Y menos el valor de X1 es 1, lo cambié el signo. El valor de Y1 es más 1, ¿no es cierto? Porque siempre ha cambiado el signo, sobre 4. Esta ecuación es lo mismo que esta ecuación. Porque si ustedes despejan Y, van a ver que Y es igual a 4 por X menos 1 sobre 2, y el más 1 pasó como menos 1. Entonces tienen que Y es igual a 4 dividido en 2, 2. 2X. 2 por menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3. Llegamos a la misma ecuación. ¿Cuántas ecuaciones hay? Infinitas, porque hay infinitos puntos y hay infinitos vectores. Pero todas van a caer en una sola ecuación explícita, que tiene una sola pendiente y una sola ordenada al origen. Eso no va a cambiar. Pero lo interesante de esto es que a partir de acá, de esta ecuación, que es igual a 2x menos 3, yo puedo escribir una ecuación simétrica haciendo pasaje de términos. Yo puedo poner y más 3 es igual a 2 por x. Pero podría decirles y menos menos 3 es igual a x dividido en un medio. ¿Por qué? X dividido en un medio, el 2 pasa al numerador. ¿Verdad? ¿Y este qué denominador tiene? 1. La x de denominador 1. Y acá tengo un medio. 2x sobre 1. Bueno, 2x. Inclusive esta x le podría restar ¿cuánto? 0. Entonces yo podría poner x menos 0, que es x, dividido en un medio. ¿Qué estoy diciendo? X menos 0 sobre un medio es igual a y menos menos 3 sobre 2. Sobre 2 no, sobre 1. Pasa por el punto 0 menos 3. Claro, pasa por el punto 0 menos 3. Y paralelo al vector un medio, 1. Un medio y 1. Ahí está el vectorcito. ¿Por qué? Porque a la misma ecuación le he transformado pasando este menos 3 para el otro lado. Pero cientos de ecuaciones parecidas a esa. Miles, infinitas. Porque podría haber dejado el 3 y haber sacado factor común el 2. Y haber dicho, esto es igual a 2 factor común de x menos 3 medios. ¿Y para qué hago esto?
Y para pasar el 2 dividiendo. Entonces, decir, esto es y menos 0 sobre 2. Ahí ya no se ve. Bueno, no puedo decir que es alergia a los alumnos porque los tengo lejos. Entonces, vamos de nuevo. Saque factor común el 2. Entonces, al sacar factor común el 2, de la ecuación que ya no se ve ahí arriba, igual a 2x menos 3. Saqué factor común el 2, entonces me quedó x menos 3 medios. Cuando yo distribuyo 2 por x, 2x. Cuando distribuyo el 2 se simplifica y me queda menos 3. Y después hago y menos 0 es y. Divido en 2. ¿Igual a quién? A x menos 3 medios, divido en quién? En 1. En x vale 1, en y vale 2. Son las coordenadas del vector. En x vale 1, en y vale 2. Ahí está el vector. Ahí arriba, que es el mismo que teníamos antes en la otra ecuación. ¿Y qué más? Y que pasa por el punto 0 menos 3 medios. Este punto que se ve ahí es donde corta el eje de la x. ¿Cuánto vale? Y entre 1 y 2, 1,5. O sea, 3 medios. Lo que quiero decir es, ustedes pueden hacer y deshacer con esa ecuación lo que quieran. Y siempre van a estar hablando de la misma recta. El problema con esto es que tenemos ¿cuántas? Infinitas ecuaciones posibles. En cambio, la ecuación general, la ecuación explícita, perdón, igual a mx más b, la pendiente y la ordenada al origen, es una sola. Siempre nos vamos a quedar con esa y por eso esa es la que gana siempre y en la que terminamos siempre en esa ecuación. Preguntas o dudas que tengan sobre esta nueva forma de ver una recta en forma vectorial. ¿No hay pregunta? Bueno, como nos queda apenas un minutito, vamos a seguir la semana que viene con otra forma de ver la recta. Bueno, nadie pregunta. Nos vemos entonces la semana que viene. El lunes es feriado, acuérdense. Así que nos vamos a ver. Nos vamos